Cuando leemos Miqueas capítulo 6, hay una pregunta hecha por el escritor sagrado y es: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Él se preguntó acerca cómo o con qué debo ir delante de Dios. Probablemente el profeta tenía en mente Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio 16, Dios había dicho: 3 veces al año todo varón de Israel, sin importar dónde esté, vendrá delante de mí y no se presentará con las manos vacías. Y para esas celebraciones que Dios plantea en Deuteronomio 16, debían traer corderos, debían traer carneros, debían traer una cantidad de ofrendas. Pero ahora Miqueas no está contradiciendo lo que Dios dijo en el libro de Deuteronomio. Lo que pasa es que se volvió una costumbre para el pueblo llevar corderos, llevar ovejas, llevar machos cabríos, llevar bueyes. Y el culto terminó siendo solo una cuestión externa. Se perdió la actitud interna, la del corazón, la que Dios mira con mayor atención. Ahora, por eso el profeta dijo: ¿con qué me presentaré? Y habla, dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros? Porque estaban exigidos en el culto del Antiguo Testamento. Pero la gente llevaba el carnero y hasta luego. La gente llevaba la oveja para ser degollada, el buey para ser degollado, y creían que con eso ya habían cumplido con Dios. Cuando Dios ordenó estas cosas, quería enseñarles, amados hermanos, acerca de la importancia del sacrificio para acercarnos a Dios y también la importancia de que nosotros ofrezcamos a Dios. Carlos Kazuga Osaka, él es un empresario mexicano de padres japoneses. Y él dijo: el problema en Occidente es que la religión misma enseñó a la gente solo a pedir, pero no a dar. Pero en los orientales, la idea de ir a sus deidades a ofrecer culto tiene la intención de ofrecer. Y quiero decir que cuando hablamos aquí de ofrecer algo, no estamos pensando en dinero únicamente. Estamos pensando, como hablábamos hace 8 días, Dios quiere que usted primeramente presente, ¿recuerdan? Su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora, pero el tema de hoy trata acerca de la motivación. La palabra motivación viene del latín motus, que significa lo que genera movimiento. O sea, que nos mueve. Mañana lunes vamos a encontrar cantidad de personas moviéndose desde su casa al lugar de trabajo. ¿Qué los mueve? Y entonces todos podemos responder: tenemos que ir a trabajar. Pero no trabajamos por trabajar. O sea que vamos a ir al trabajo porque consideramos que el trabajo es un medio para obtener un recurso y de esta manera suplir unas necesidades. Ahora yo me pregunto, si usted no necesitara comer, usted no necesitara vestirse, si usted no necesitara, amados hermanos, casa, la pregunta es: ¿usted trabajaría? ¿Hay aquí algún hermano que diga: supóngase que yo no necesito comer, no necesito trabajar, no necesito, vestirme, no necesito techo, no necesito nada? ¿Trabajaría usted? Es probable que nosotros digamos no. ¿Qué nos obliga entonces a ir a trabajar? ¿Qué nos mueve? Las necesidades. ¿Ya? Es medianoche y usted tiene sed, pero está acostado en su cama debajo de sus cobijas, pero tiene sed. Estamos plenamente seguros que usted se va a levantar para ir a la nevera. ¿Qué lo mueve? La necesidad
que tiene acerca del líquido, ¿verdad? Para saciar su sed. Los expertos dicen que lo que verdaderamente mueve al ser humano son sus necesidades. Usted va a la tienda a traer leche y pan, huevos, porque necesita desayunar. Si usted no tuviera esa necesidad, usted no iría a la tienda. Pero quiero decir algo también, amados, respecto a esto, y es, entonces la principal motivación es la necesidad. Si no hay necesidad, no hay motivación. Y si el ser humano no tiene motivaciones, está muerto. Porque al no tener motivaciones significa que está muerto. Si no se mueve, está muerto. No necesita nada. Uno después de muerto, ¿qué necesita? No necesita nada. Luego no se va a mover. Ya no hay en sí aliento de vida. No va a tener necesidades. Pero mientras tengamos necesidades, por ejemplo, la necesidad de respirar, me mueve entonces a que el diafragma, ¿verdad?, comience a hacer su trabajo y que yo pueda tomar el oxígeno que necesito. Bien, teniendo entonces como idea que la motivación es el movimiento generado por una necesidad, yo debo explicar en esta mañana cuál debe ser la motivación correcta para ir al culto. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar, a pensar que si tenemos motivaciones no correctas, pues lo que debemos hacer es una revisión para mejorar. ¿Ya? No, la idea no es, no, entonces no vuelvo al culto. No, la idea es revisar y a ver en qué podemos mejorar. Este primer punto es necesidades que motivan al hombre a buscar a Dios en el culto. Necesidades que motivan al hombre a buscar a Dios en el culto. Y tengo aquí una lista, no son todas, pero mucha gente va a los cultos porque necesita salud. Ustedes dirán, seguramente yo nunca lo he hecho, pero hay personas que lo hacen. Hay gente que va a los cultos que hacen las iglesias porque necesitan salud, ser sanados. Ahora, todo aquel que sabe de mercadotecnia sabe que uno parte para ofrecer un producto de la necesidad que tenga la gente. Entonces, el experto en mercadeo dice, ¿qué necesita la gente? Que yo se lo ofrezco. Y la gente vendrá. Hay lugares de culto dedicados a explotar la necesidad de la gente. Y quiero mencionar ofrecen sanidades, pero no propiamente al sanador. Ofrecen prosperidad, pero no propiamente a Dios como tal. De ahí, queridos hermanos, que nosotros no iremos en esa dirección. Ahora, si alguien está enfermo, oraremos por él, porque la Biblia nos invita a orar por él. Pero el motivo para venir al culto no debe ser el de ser sanados. El motivo de venir a la iglesia no debe ser la que Dios me bendiga con una sanidad. No debe ser esa la motivación. Pero están ahí. La gente lo hace. Y como hoy estamos planteando la idea de cuál debe ser la motivación correcta, yo primero voy a mencionar algunas motivaciones que se basan en necesidades que la gente tiene, por la cual va a la iglesia, pero que no son correctas. ¿Ya? Ahora, no por eso estoy diciendo que usted está condenado. No, estoy diciendo es que nos toca aprender cuál es la motivación adecuada, apropiada para venir a la iglesia. Ahora, recuerdan que Santiago escribió estas palabras. Dijo, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él. Santiago no dijo, si alguno está enfermo, entonces vaya al siguiente culto de la iglesia, porque el culto tiene otra intencionalidad. Ahora, si alguno está enfermo, debe llamar. Hay hermanos que se molestan y dicen, duré 15 días enfermo y nadie vino a visitarme, pero era que nadie sabía. Los hermanos
tienen comunión con Dios, ¿verdad? Los hermanos oran a Dios, pero ninguno es adivino. Y qué bueno es que cuando usted está enfermo, pueda llamar a algún hermano y decirle: hermano, estoy enfermo, ¿desea orar por mí? Eso está bien. Pero el culto como tal tiene otra intención. Por eso quiero, amados hermanos, decirles que a veces hay hermanos que dicen: pero vamos al culto y no oran por los enfermos. Ahora, si usted nos pide que oremos, oramos. No hay lío, no hay problema. Pero estamos partiendo de que esa no es la necesidad principal que nosotros tenemos al momento de venir al culto. Otro aspecto: bienestar económico. Es que me está yendo mal en el trabajo, me está yendo mal en los negocios. Entonces probablemente si voy a culto, las cosas van a mejorar. Y permítame decirle algo: hay negocios que se van a pique. Hay problemas económicos en los hogares, y no es porque no vengan a culto, sino porque hay mala administración de los recursos. Podrán seguir viniendo a culto y no se le va a mejorar, porque el problema no está ahí, el problema está en una mala administración. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mis amados, no voy al culto para que Dios comience entonces a resolverme mis deudas. No vengo a culto para que Dios ahora haga que aumenten mi sueldo en la empresa. No es esa una motivación correcta. ¿Ya? Cualquiera podría estar pensando: entonces, ¿a qué viene uno a culto? Cálmense, ya vamos a ir a la parte final, estaremos hablando de la motivación correcta. Bien, otros dicen: voy a culto para mejorar en mis relaciones interpersonales. Es más, probablemente tengo problemas en mi familia, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi cónyuge. Lo mejor es que yo vaya a la iglesia para que Dios entonces se apiade de mí y mis relaciones mejoren. Si esa es la intención, tampoco es correcto. Sabe que la Biblia nos da una cantidad de instrucciones respecto a las relaciones interpersonales, que lo que debemos hacer es ponerlas en práctica. Pero yo no puedo pensar que con ir a culto las cosas se me van a solucionar, y estaría usando el culto para lo que no es. Lo que debo usar es la palabra tal como Dios me la da en las relaciones interpersonales. Y si las practico, veré la bendición de Dios. Un cuarto aspecto es: la gente va a culto porque necesita socializar con otros. Socializar con otros. Hoy por hoy hay cualquier cantidad de medios para la socialización. Medios que nuestra generación, la que es de mi generación y mayores, no tuvimos cuando éramos jóvenes. Los jóvenes ahora socializan por Facebook, por WhatsApp, por todas las redes sociales que hay. No sé, 3, 4, 5 redes sociales, y ellos socializan. Es más, es probable que el muchacho coja el celular y diga: hoy nadie me ha escrito, y se siente solo, abandonado en el mundo. Y entonces empieza a mandar mensajes para que se den cuenta que él vive, que él existe. En la época nuestra, cuando fuimos jóvenes, la manera de socializar era, como dicen por ahí, cara a cara. Cara a cara, así nos tocaba socializar. Ahora, pero hay hermanos que dicen: yo debo ir a la iglesia porque necesito encontrarme con los hermanos, necesito que los hermanos me vean. Necesidad de socializar, necesidad de sentirse percibido por otros. Pero también debo decir, no es la motivación correcta. Claro, nosotros venimos a la iglesia porque Dios está en medio de la congregación de su pueblo. Dios se agrada, amados hermanos, en medio de su iglesia.
Hoy, domingo, hay cientos y miles de lugares llenos de personas que van por diferentes motivaciones y se reúnen. Y si estamos en la motivación correcta, Dios será agradado, Dios será complacido. Entonces, aun cuando socializamos e interactuemos con los demás hermanos, y me alegra que al calor de un tinto, de una aromática, usted y yo podamos conversar un ratito, eso es muy bueno. Pero igual lo podemos hacer mañana lunes sin venir al culto. O sea, no hay necesidad del culto para eso. Me estoy haciendo entender. Bien. Un quinto motivo, necesidad, es sentirse en paz con Dios. Hay personas que van a la iglesia para sentirse en paz con Dios. Es que si yo no voy, no tengo paz con Dios. Necesito sentir paz, tranquilidad. Y aun cuando parezca piadosa esa necesidad, tampoco debe ser la motivación correcta. Y una quinta o sexta que tengo acá dice, de vencer algún hábito pecaminoso. Es que si yo voy frecuentemente a la iglesia, no voy a tener tanto problema con el chisme. Se me va a quitar el chisme. No. Usted podrá venir todas las veces a culto, a todos los cultos, y más motivos para chismear tendrá. ¿Ya? Porque ese no es el problema. Otro dirá, es que yo soy muy mentiroso y entonces si yo voy fiel a la iglesia se me van a quitar las mentiras. No, no es así. Motivación equivocada. Usted dirá, ¿y entonces a qué venimos a la iglesia? ¿Cuál debe ser la motivación correcta al venir delante de Dios en la congregación del pueblo de los redimidos? Pero tengo una última acá de esas necesidades. Hay muchas, la verdad. Yo aquí tengo quizás 7 u 8, pero usted piense en otras. Esta última que tengo dice de oír canciones que nos relajen. Es que me gusta escuchar las canciones cristianas porque me relajan. He oído personas que dicen eso, por eso trabajan siempre escuchando canciones cristianas, andan relajados. Algo así como elementos de la musicoterapia que ayudan, ¿verdad?, a distensionar, a relajar. Y qué chévere es oír música, tener una casa ambientada, ¿verdad?, con música a un volumen adecuado, es agradable. Pero el culto no debo utilizarlo para oír canciones que me relajen, porque este no es un centro para esa clase de terapia. Ahora, quiero pasar entonces a cuál es la motivación correcta. Y vamos a mirar algunos textos bíblicos. El profeta dijo, en la parte final del texto leído, dice: oh hombre, Él te ha declarado. Cuando él preguntó con qué me presentaré delante de Dios, Dios le declara y le dice de qué manera debe hacerlo. Y él dice, debe hacerlo solamente que hagas justicia, ame misericordia y humíllese ante tu Dios. Dios quiere que la gente venga en esa actitud, pero aún no responde a la pregunta, ¿cuál debe ser la motivación correcta? Nos da los elementos claves para presentarme ante Dios. Viviendo en justicia, además de eso debo vivir en misericordia y debo permanentemente humillarme ante Dios. Y la mejor forma de humillarse ante Dios es el reconocimiento de nuestra propia maldad, el reconocimiento de nuestro pecado, de nuestra debilidad, reconociendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Entonces, entremos a este segundo punto, la necesidad que debe producir la motivación correcta para el culto es la necesidad que usted tiene de Dios mismo. A ver si me hago entender. Si yo tengo sed, ¿qué necesito? No pararme a ver televisión. No sé si me estoy haciendo entender. Porque si yo tengo sed, me levanto a la medianoche y prendo el televisor, creo que estoy haciendo cosas
Incoherentes. No hay relación. Ver televisión no le quita la sed. Ahora, ver el comercial de la Coca-Cola, la chispa de la vida en el comercial, no le quita la sed. Dios estableció la congregación, la reunión de los santos, con un fin, con un propósito. Todo el sistema cultico del Antiguo Testamento estaba en que reconocieran su pecado. Por eso el cordero, por eso la oveja, por eso el sacrificio. Pero además de eso venían porque el pueblo manifestaba que necesitaba exclusivamente de Dios. Si tengo a Dios, entonces lo tengo todo. Por eso Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios. Ahora, buscar el reino de Dios significa buscar a Dios, que es el rey. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Así lo expresa el texto bíblico. Pero quisiera que usted leyera ahora el Salmo capítulo 42 versículo 2. ¿Cuál debe ser la motivación correcta? Y estoy seguro que parte de una necesidad profunda en el ser humano que lo mueve a buscar la presencia de Dios. Y el Salmo 42 en el versículo 2 dice la palabra del Señor así: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otra vez. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabe que el salmista está hablando de una necesidad? Él habla de la sed, obviamente en el lenguaje figurado. Él está diciendo, así como cuando uno tiene una sed ardiente, está siempre pensando en agua. Es más, algunos alucinan y ven arroyos, ¿verdad? Imaginan agua cuando están en una sed extrema. Y él está diciendo, tengo una sed extrema de Dios. Tengo sed del Dios vivo. No de la sanidad que Él pueda dar, no del beneficio económico que Él me pueda dar, no de la compañía que Él me pueda ofrecer. Tengo sed de Él mismo, de su presencia en mi vida. De tal manera que la motivación correcta es la que se produce a partir del reconocimiento de que voy al culto porque necesito a Dios. Necesito a Dios. Si me sana, bien. Si no, también. Porque yo al fin y al cabo lo que necesito es a Dios en mi vida. ¿Qué pasaría si se acerca a su hijo y le dice, mamá o papá, estaba pensando en ustedes porque los necesito? Ah, bueno, y los padres dirán, sí, ¿en qué podemos servir? Y, bueno, es que necesito 100,000 pesitos. Quizá no necesita al papá. Está necesitando la plata del papá. Está necesitando la plata de la mamá, no al papá y no a la mamá. Creo que muchas veces nos acercamos a Dios no expresando que lo necesito a Él, sino que necesito los favores que Él me puede hacer. Eso hace que mucha gente que va a los cultos vea a Dios como una máquina de hacer milagros. Un día cualquiera escuché a un papá y me estaba diciendo estas palabras: mis hijas solo me llaman para pedir dinero. O sea, no sé dónde me ven el letrero que dice cajero, porque ellas creen que soy un cajero. Y estaba un poco molesto porque no me llaman para preguntarme cómo está, cómo amaneció, le está yendo bien. Decía, siempre me llaman, cada vez que yo veo en el celular el número de una de mis hijas, ya sé para qué me llaman. Me llaman para pedirme dinero. Ahora yo pregunto, ¿creen que eso es agradable? Eso no es agradable. Pues no es agradable delante de Dios cuando nosotros somos llevados al culto congregacional por
motivaciones impropias, inadecuadas. Y usted dirá, pero si tengo necesidad, ¿cómo no voy a ir a mi padre? Sí, pero voy a decir esto. Si el hijo necesita algún favor del papá, procure que no sea el día en que los hijos le están celebrando la fiesta, el cumpleaños. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que quiero decir es que hoy domingo nosotros nos reunimos para hacer fiesta al Dios vivo, al Dios santo. Venimos a celebrar a Dios, a darle la gloria, la honra. A eso venimos. Entonces qué feo es que 8 hijos se reúnen a celebrarle el cumpleaños a la mamá y uno de ellos allí va disparándole a la mamá por platica, o porque le lave la ropa, o porque le haga una cantidad de favores. ¿Ustedes creen que es el momento adecuado? Quizá habrá otro momento. No estoy diciendo que usted no le pida a Dios por su sanidad, no, hágalo. Yo estoy hablando únicamente en referencia al culto como tal. Lo que me debe mover a venir al culto congregacional es la necesidad que tengo de Él. Necesidad que voy a expresar de la siguiente manera: necesidad de adorarlo. Tengo la necesidad de adorar a Dios. Quería mencionar una cita antes y es Mateo 5, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Ahora, pregunto, ¿tenemos los pobres necesidades? Claro, los pobres tenemos muchas necesidades, y cuando Dios dice bienaventurados los pobres de espíritu, están hablando de aquellos que necesitan de Dios. Aquel que reconoce su necesidad de Dios y Dios le promete que lo va a saciar. Hemos venido en esta mañana a rendir culto al Señor y por lo tanto la actitud correcta, la motivación adecuada es la de darle a Dios adoración. Y la adoración tiene que ver más con canciones que se cantan despacio. La adoración tiene que ver, amados hermanos, con la actitud interna, la del corazón. Y adoración significa la contemplación de la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios. Entonces necesito acercarme a ese Dios majestuoso. Cuando me acerco a Dios, amados hermanos, pasan muchas cosas cuando voy en la actitud correcta. Pero cuando voy en la actitud inadecuada, por ejemplo, voy enfermo y digo voy a ir al culto para que Dios me sane, y Dios no lo sana, ¿cómo sale? La gente sale frustrada, la gente sale molesta, la gente sale disgustada. Es más, algunos dicen el culto estuvo flojo. Pues amados hermanos, son evaluaciones que hablan acerca de que vinimos con la motivación incorrecta. Pero cuando vengo con la motivación de adorarlo, entonces me humillo ante Él, como dijo Miqueas, para reconocer que Él es grande, no nosotros. Pequeños somos, menos que la gota de agua que se desprende del balde, menos que eso. Por eso, mis amados, es importante cada vez que estamos pensando en el culto congregacional tener en cuenta a qué voy. Voy a adorarlo, no voy a encontrarme con alguien en especial, aunque me los voy a encontrar y ustedes son especiales y confortan mi corazón, y es probable que yo conforte el corazón suyo, pero la motivación principal no es esa. La motivación principal es que voy a adorar a Dios. Venga quien venga, vaya quien vaya, a eso voy. No es que de pronto no vino el hermano fulano. Pues sí, a veces nos damos cuenta para preguntar por él, pero recuerda, usted vino a adorar a Dios. Una canción antigua hablaba de esto: vine a adorar a Dios. Bueno, yo no soy cantante, pero la canción decía así: vine a adorar a Dios. Otra decía: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Yo no sé cuál es el motivo por el cual haya venido a la iglesia, pero tengo claro que yo he venido a adorar a Dios. ¿Recuerdan esa canción? Ahora al final la cantamos.
Debe ser claro. Si alguien le pregunta, ¿a qué vino a la iglesia? Usted debe decir, he venido a adorar a Dios. Y por lo tanto, la actitud debe ser la correcta, la de adoración, la de reverencia. El Señor dijo, calla delante de mí toda la tierra. Y hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Dios está en este lugar, como está en la calle, como está en el trabajo, porque Dios está en todas. Pero aquí está la iglesia, aquí la parte de la iglesia que corresponde a nosotros está aquí para adorarlo, para engrandecerlo, para exaltarlo. Para que nosotros podamos estar no pensando en las deudas que tenemos que pagar esta semana, que no estemos pensando, amados hermanos, en el trabajo que me va a salir. Estamos pensando solo en Dios. No es fácil, porque somos muy rápidos a volar en nuestros pensamientos. Pero usted debe venir pensando en Dios, pensando en Dios, pensando en Dios. Si usted viene con su esposo y el esposo le dice, ¿y mañana qué vamos a hacer? Dígale, hoy vamos a adorar a Dios. ¿Está clara la idea? Porque si usted se pone a pensar en lo que mañana tiene que pagar, en las facturas que hay que cancelar, pero no hay dinero, probablemente usted llega aquí y utiliza el culto para otra cosa. Pero si yo vengo con la disposición de adorarlo, entonces seré grato delante de Él. Mateo 5:6 también nos deja ver algo interesante ahí, que es de suma importancia, está ahí en las bienaventuranzas. Cuando dice, bienaventurado el que tiene sed de justicia. Y está hablando, amados hermanos, de la sed de Dios, porque la única justicia verdadera es la que se desprende de la persona de Dios. No hay otra justicia. Aunque aquí abajo hablemos de la justicia de los hombres, pero no vamos a hacer comentarios al respecto porque nos ponemos tristes. Pero la justicia de Dios es perfecta. Ahora, Juan 4:24, el Señor dijo, los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios habló de una adoración que debe ser en espíritu y en verdad. Usted dirá, pero hace 8 días dijo que en espíritu no, que tocaba traer el cuerpo. Cuando la Biblia dice que en espíritu, está hablando de la esencia del ser. Si usted trae solo el cuerpo, pero no viene en su esencia, gracias por el cuerpo, bonito lo tiene. Cuidado está su cuerpo, pero no es suficiente. Recuerdan que era sacrificio vivo, y para que el cuerpo tenga vida, ¿qué necesita? El espíritu. ¿Está claro? O sea, Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos, dice la palabra. Dios es Dios de vivos. O sea, que aunque hay cuerpos, esos cuerpos deben tener ¿qué? Espíritu, vida, porque si no es así, entonces no es la iglesia del Señor. Dios ha vivificado a su pueblo a través de su espíritu, le ha dado vida. Somos un pueblo con vida. Por lo tanto, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, conforme a la palabra de Dios. Verdaderos adoradores son aquellos los que no vienen a adorar por motivos egoístas. La verdadera adoración está en que voy solo porque necesito de Dios y nada más. Ahora, cuando nosotros vamos a Dios, probablemente las otras cosas comienzan a resolverse. Cuando voy buscando de Dios, por decir algo, el agua, tengo sed, necesito agua. Ahora, usted lo que necesita es sentir el agua entrando por su garganta. Y esa sensación que da, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos tanta sed y podemos tomarnos un delicioso vaso de agua. Pero quiero decirle que aparte
de sentir la satisfacción del agua corriendo por su garganta son los beneficios colaterales que el agua le produce al cuerpo. No sé si me hice entender. Usted cuando se toma un vaso de agua no está pensando en que la piel se le ponga más bonita, no está pensando en eso, pero recibe ese beneficio. Entonces, cuando buscamos a Dios y Dios es el motivo que me mueve a ir al culto, las otras cosas se van resolviendo. Dios puede sanarme, Dios puede bendecirme con un mejor trabajo, Dios puede hacer lo que Él tiene que hacer y lo hará según su voluntad para gloria de Él. En cierta ocasión oí a un creyente que dijo: yo soy un hijo consentido de Dios. O sea, Dios tiene hijos consentidos y no consentidos, pero eso no es verdad. Él quería decir eso porque siempre le iba bien, y eso no significaba que fuera consentido. Dios no tiene hijos consentidos o malcriados. No, Dios tiene hijos, y a unos da de una manera y a otros da. Y el que está pasando por prueba o dificultad no es porque Dios le ame menos, no. ¿Sabe? Es porque Dios le está enseñando, Dios le está equipando. Y si le está enseñando, no es porque no le ame, por el contrario, es porque le ama. Adorar a Dios, aun cuando todo esté, perdóneme la expresión, patas arriba. Hay hermanos que dicen: esta semana me fue, para usar algún adagio del pueblo, me fue como los perros en misa. Eso ya hay que irlo revisando poco a poco. Significa me fue mal, y aunque todo le haya ido mal, aunque todo le haya salido mal, quiero decirle que hubo un hombre en la Biblia que una semana de esas de su vida fue la más desastrosa de su vida, y ese hombre se llamó Job. En una semana perdió sus ganados, perdió su hacienda, perdió sus riquezas, perdió a sus 10 hijos. En una semana se quebró económicamente, emocionalmente, físicamente, porque enfermó. En una semana. ¿Quiere que le diga una cosa? Dios permitió la experiencia de Job para darnos una lección a través de ese hombre y decirnos cuál debe ser la actitud correcta. La Biblia dice que cuando Job estaba en esa situación, no protestó lo que estaba viviendo, no se quejó de su situación. Por el contrario, dice el texto que Job se postró en tierra y adoró a Jehová y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nos han enseñado, amados hermanos, a medir la vida a partir de las cosas materiales o de los éxitos que tengamos en nuestras carreras, profesiones o trabajos. Pero el éxito en el camino de Dios está medido es en la actitud que asumimos frente a los grandes desafíos que se nos plantea en el camino, frente a las grandes pruebas, frente a las grandes aflicciones. Ahí es donde está el verdadero éxito del cristiano. Había un comediante, un humorista colombiano, falleció hace unos años, tal vez 1 o 2 años. Él siempre se dio el nombre artístico de Pacho Sin Fortuna. Probablemente ustedes lo vieron. Algunos tan mundanos como yo que ven Sábado Felices a veces. Sí, la hermana, por ahí sí se ve. Pacho Sin Fortuna, un humorista, no sé si lo vieron, un hombre bastante demacrado. Creo que el cáncer lo fue acabando. Y a este hombre todo le salía mal. Y hay algunos cristianos que son así: todo le sale mal. Y andan quejando la situación, lamentando, en vez de hacer lo que Job hizo. No es tiempo de quejarse, es tiempo de postrarse en tierra y adorar al que vive por los siglos. ¿Y sabe por qué lo hizo Job? ¿Por qué? Porque él reconocía quién es Dios, la grandeza de Dios, descansaba en la grandeza de Dios. Él afirmó esto y dijo: yo sé que mi Redentor
vive, y del polvo de donde estoy, Él me va a levantar. ¿Sabe? Por eso él no estaba vencido, porque su confianza no estaba puesta en una platica por allá que le debían. Era un hombre muy rico, probablemente alguien le debía ovejas, le debía ganados, y él no dijo, bueno, ya tengo cómo comenzar. En eso no basó su confianza Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar. Job asumió la actitud correcta delante de Dios cuando todo salió mal. Hoy por hoy probablemente encontremos situaciones así que nos puedan acontecer. No le aumentaron el sueldo que usted esperaba. El dueño del apartamento donde usted está arrendado le dijo, en un año me lo desocupa. Mañana pierde la selección Colombia. Usted dice, qué tragedia, qué semana tan negra, qué semana tan triste. A la verdad no tenemos mayores sobresaltos comparados con los de Job, ¿sí? Perdemos la salud y nos aflige, porque si hay algo que nos aflija es perder la salud. Por eso el diablo le dijo a Dios, hablando de Job, ¿qué no dará el hombre por su salud? Y le dijo, Dios, si quiere permita que yo lo enferme y verá que él va. ¿Recuerdan que ese fue? Y Dios le dijo, le permito que le toques el cuerpo, pero no la vida. O sea, eso significa que el diablo no puede tocarlo más allá de donde Dios. Tenga la confianza en Dios. Y sabe, algo tenía seguro Job, el diablo no lo podía matar, pero le puso una maligna sarna que lo afectó desde los pies hasta la coronilla. Y el hombre andaba por ahí sentado sobre la tierra, rascándose con un tiesto. Cuán desesperante era la vida para este hombre. Pero aún así, Job no protestó las decisiones divinas. Este era un hombre que vivía para adorar a Dios, pero él no es el modelo. El modelo es Cristo Jesús, quien en la cruz, atravesando la más grande de las pruebas, pudo llegar al final y decir, consumado es. La obra ha sido terminada. Bien. ¿Por qué debo adorarlo? Porque Él es Dios. Y hay algo que el Señor nos enseñó: solo al Señor tu Dios adorarás. Yo sé que a veces en el lenguaje de los hermanos, algunos dicen, por ejemplo, es que yo adoro a mi esposa. Otros dicen, yo adoro a mis hijos. No adore ni a su esposa ni a sus hijos, solo adora a Dios. Yo entiendo que el término es usado no en el sentido de la adoración en calidad religiosa. Solo al Señor tu Dios adorarás. No hay sino un solo Dios. A Él solo adoraremos. Como dijo aquellos muchachos, no importa que en Babilonia hayan otros dioses y si nos obliguen a adorarlos, nosotros no adoraremos a ningún otro Dios, cueste lo que cueste. Calentaron el horno 7 veces más y los echaron al horno, pero Dios los libró. Pero ¿sabe qué decían los muchachos? Antes de que lo echaran al horno le dijeron, oh rey, el Dios a quien servimos, Él puede librarnos. Ahora, bien sea que nos libre o no, nosotros no adoraremos a nadie distinto a Dios. La actitud correcta, la motivación correcta en el culto debe ser la de adorar a Dios. Pero voy a decir algo. ¿Cuántas veces somos privados de la adoración a Dios no por un horno ardiendo? No porque nos estén amenazando. A veces es un negocio, una actividad, alguna otra cosa nos priva de dar la adoración a Dios. Estos jóvenes no dejarían de adorar a Dios por ningún motivo, aún a riesgo de su propia vida. ¿Estaban dando ellos una verdadera adoración?
Sí. ¿Por qué hay que adorarlo? Porque Él es y no hay más. No hay más dioses. Los demás son dioses conforme a la imaginación del hombre. Pero en cambio, al Dios a quien adoramos fue el que nos hizo a su imagen. ¿Ya? Además de eso, debo decir, porque así lo mandó Dios. O sea, debo adorarlo porque Él mandó que lo adoráramos. ¿Con qué se presentará todo varón delante de mí? Dios estaba pidiendo que nos presentemos delante de Él. Hace 8 días hablamos de que debo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios quiere que nos presentemos ante Él. Sé que hay hermanos que dicen, pastor, pero Dios está en mi casa. Es más, en mi alcoba Dios también está. Y tiene razón. Ahora, ¿Dios está debajo de sus cobijas? También, pero no se abriga con ellas. Dios está en todas partes. Entonces, si Dios está en todas partes, ¿es válida la adoración que yo dé en mi casa? Claro, es válida. Pero eso no anula la adoración congregacional que Él estableció. Es que a veces confundimos las cosas. Claro que yo puedo adorar a Dios en mi casa, en mi trabajo. Yo puedo hacerlo, debo hacerlo. Pero la expresión del culto congregacional es porque Dios ordenó que el pueblo debía presentarse. Eso significa que a veces quisiéramos hacerlo de la manera más cómoda. Y Dios quiere que usted presente su cuerpo y lo incomode muchas veces para presentarse ante Dios. Qué bueno el culto por televisión. Mire, el culto por televisión tiene unos aspectos positivos. Usted no paga transporte. ¿No le parece positivo? ¿Sí? Usted llega a tiempo. Otro aspecto positivo. Usted se concentra porque el culto es como si se lo hicieran a usted solo. No sé si me hago entender. Es usted solo allá en su cuarto. Usted dice, qué privilegio. Otro aspecto positivo, su cuerpo no se cansa tanto. No tiene demoras con el transporte. Y además de eso, no piden ofrenda. Ya. Bueno, yo sé que a usted no les pasa. Ustedes son personas que aman a Dios y tienen la intención en su corazón de adorarlo como debe ser. Y por eso estamos aquí. Por eso no estamos bajo unas cobijas. Por eso no estamos frente a una pantalla. Estamos aquí para adorarlo a Él, porque así lo ha pedido Dios. Ahora, Apocalipsis 4:11 dice así. Quiero que si lo pueden leer. Espero que dentro de 8 días podamos tener ya los videobines para ayudarnos ahí. Pero si no, traiga su Biblia y ahí vamos mirando. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. ¿Por qué debo adorar a Dios? Y ahí tengo una respuesta en el versículo 11. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Me da un motivo por el cual debo adorarlo. ¿Cuál es el motivo? Porque Él es digno, porque Él es el creador de todas las cosas. Nada de lo que existe fue creado si Dios no lo hubiera hecho. O sea, todo fue creado por Dios. Por cuanto Él es el creador de todas las cosas, yo debo adorarlo. Él es el único digno. Ahora, si usted observa, ahí mismo en Apocalipsis, voy a encontrar la siguiente expresión. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan dice que él lloró mucho cuando vio esta visión, porque se consultó en el cielo y no hubo nadie digno,
en la tierra y nadie fue digno, y debajo de la tierra, que significa los que han muerto, y ninguno, ni de los ángeles, ni de los hombres que vivían en la tierra, ni de los que habían muerto, ni Abraham, ni David, ni Jacob, ni ninguno de ellos fue hallado digno para un privilegio que era abrir el libro. Pero sobre todo es porque ese acto tiene contemplada la adoración al que abría el libro. Por eso solo, amados hermanos, dice Juan, no se halló ninguno que fuese digno. Pero quiero mostrarle en el versículo 12 ahí de Apocalipsis. Se escuchó en el 11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es el único digno? Dios, el Señor, es el único digno. Por eso, amados hermanos, debo también mencionar que cuando vengo aquí a rendir culto, la necesidad que tengo es la de Dios, pero esa necesidad la expreso en la necesidad de adorarle y de alabarle. Quiero mencionar brevemente la diferencia de adorar y alabar, aun cuando están ligadas. Pero adorar es la contemplación de la majestuosidad de Dios como el único, no hay más. La alabanza tiene que ver con el reconocimiento de las perfecciones divinas, de los atributos divinos, de las obras de Dios. Por ejemplo, cuando el esposo le dice a la esposa: mi amor, tiene unos ojos lindos. Está destacando un atributo físico en ella. ¿Ella cómo se siente? Feliz. Ya, feliz. O cuando de pronto el hijo le dice: mamá, ese almuerzo le quedó delicioso. No es un atributo físico, pero es una obra hecha por la persona. Y cuando uno reconoce el delicioso almuerzo que hizo la mamá o la esposa o la hermana, bueno, lo que sea, la persona que sea, quiero decir, eso es una alabanza a la persona. Cuando alaban lo que usted hace, lo están alabando a usted. O mejor, cuando hablan bien de lo que usted hace, la alabanza es para usted. Le quedó bien el trabajo, usted se siente alabado. Pues cuando yo reconozco las perfecciones divinas y las obras de Dios, yo lo alabo. Ahora, alabanza no es solo cantar. Y valga aclarar esto. Hay hermanos que dicen: ¿ya pasó el tiempo de la alabanza? No. Mientras ustedes escuchan la predicación, ustedes pueden estar aquí alabando a Dios. Quizá algún día de estos no estén los muchachos que nos ayudan acá y digan: hoy no hubo. No confunda, no hubo músicos, no hubo cantantes, pero la alabanza la ha venido a dar usted, con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Ahora, pero para alabar, yo debo poner la actitud correcta para alabar. Imagínese a un esposo diciéndole a la esposa, voy a poner el ejemplo con mi esposa: Mari, tiene unos ojos bonitos. No, pues yo no soy actor, ¿verdad? No puedo a veces poder interpretar bien esto, pero quiero decir que a veces las palabras no concuerdan ni con el tono, ni con el lenguaje gestual que yo debo imprimirle. Es más, mi esposa está lavando allá los platos, yo estoy en la sala y de pronto mirando el partido y le digo: Mari, tiene los ojos bonitos. ¿Usted creen que mi esposa se siente que la estoy elogiando? Pero sería diferente, ¿verdad? Si yo estoy frente a ella y estoy mirando su rostro y puedo quedarme fijamente mirándole y le digo: Mari, tiene unos ojos muy hermosos. Eso es diferente. No sé si me estoy haciendo entender.
Porque a veces nosotros aquí, aún cantando delante de Dios, cantamos, pero la actitud no es la correcta. Es que estamos delante de Dios. Y por lo tanto, cuando yo esté cantando, nos toca revisar eso. Debo estar pensando en quién, en Dios, y estarle diciendo intencionalmente eso a Dios. A veces no es así. A veces no ofrecemos el culto agradable a Dios. Quizá pueda ser agradable a nosotros, pero para que sea agradable a Dios debemos tener en cuenta todo esto que hemos venido hablando acerca del culto. Qué bueno es que nosotros podamos. Ahora, si alguno no se sabe la canción, no diga, no puedo alabarlo porque es que no me la sé y ahora no están los videobines, pues no puedo alabarlo. No. Usted puede estar en la actitud reverente, no se sabe la canción, pero puede ir diciendo: Dios, tú eres fiel, ¿verdad? Dígale a Dios cosas bonitas, pero dígalo. Ahora, yo me pongo a pensar, quien en un templo no se expresa delante de Dios, quizá tiene más problemas para expresarse fuera. Yo sé que algunos somos más parcos que otros, hermanos. Eso aquí no, y hay otros hermanos más libres para hacerlo. Uno ve a veces en la congregación hermanos que cantan, cierran sus ojitos, levantan sus manos. Qué bonito. Tienen esa libertad para hacerlo. Otro no lo hace, pero debe mantener una actitud también de reverencia y de hacerlo lo mejor posible desde su personalidad. No significa que ahora todos vamos a levantar las manos, pero es probable que alguno de nosotros esté ahí. Algunos de nosotros que trabajamos bastante con la doctrina y todo esto, estemos ahí, veamos a Melanie levantando sus manos, ¿verdad? Con sus ojos cerrados. Y a ratos uno dice: me gustaría hacerlo, pero creo que me parezco mucho a los pentecostales o carismáticos, entonces yo mejor no lo hago. No sé si me estoy haciendo entender. Y entonces, para mí, que soy de corte reformado, ser reformado es no levantar las manos. No estoy hablando nada de eso, estoy hablando el culto a Dios. No tiene que ver con enfoques, tiene que ver, amados hermanos, con una actitud del corazón. Amén. Para que honremos, para que complazcamos al Dios del cielo. No, ahora, tampoco, como yo dije hace 8 días, es la del culto emocional. Voy a decir algo con mucho respeto. Si usted no está de acuerdo, ruego que ore a Dios para que Dios perdone mi pecado si es pecado. Pero un culto a Dios no debe ser una pachanga. Cuando yo hablo de una pachanga, significa que la gente comienza a bailar. Y bailan y saltan. Hay una canción que a mí en lo personal me incomoda cuando la he escuchado cantar, y es que algunos dicen: soy libre para correr, soy libre para saltar. No sé si ¿cómo es? No, es una nueva que cantan los muchachos. Dice: soy libre para correr, libre para saltar. No, Dios no lo hizo libre para correr. Dios no lo hizo libre para saltar, ni para gritar, ni para armar guachafitas. Dios lo hizo libre del pecado para que ahora adore a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Pero ese es un extremo. El otro extremo es que yo me paro así como si fuera un árbol, una piedra, ¿verdad? Porque qué pena, me van a confundir con los... Quiero pedirle algo: adore a Dios con libertad, manteniendo el orden como Dios lo expresa, pero adórelo, exáltelo, bendígalo.
¿Quiere que le diga algo? La alabanza es el objeto o el objetivo de la redención. Dios ha redimido a los hombres para que su nombre sea alabado. La Biblia dice eso, que Dios nos escogió, nos predestinó para ser santos y sin mancha antes de la fundación del mundo, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que Dios salva al ser humano con un fin. El fin es que Él sea alabado. De manera que la alabanza es el objetivo principal por el cual Dios nos ha redimido. Entonces un redimido se expresa en alabanza al Dios del cielo. Reconoce los favores de Dios, los atributos o las perfecciones divinas y las expresa. Salmo 35, 18, si alguno puede buscar en su Biblia, ya voy a ir terminando. O mejor, con este texto cerramos. El Salmo capítulo 35, versículo 18. Dice la palabra del Señor así. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Otra vez. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Hoy estamos aquí, hermanos, en un pueblo numeroso. Somos más de los que somos en familia. Venimos a estar en congregación y el salmista dijo, te alabaré. ¿Quieren saber más de cómo David proponía la alabanza a Dios? Lean el Salmo 148, el 149, el 150. Por ejemplo, en el 148 habla de que comienza la creación desde lo más alto hasta lo más bajo, exigiendo la alabanza a Dios. ¿Sabe usted que las aves cantan a Dios? ¿Que los árboles se mueven para alabar a Dios también? ¿Que las corrientes de las aguas le alaban? ¿Que las estrellas con su tintileo alaba el nombre de Dios? Pero en el Salmo 149 también nos invita a alabar en gran congregación y dice con sus gargantas. No sé por qué a veces no podemos expresar con nuestras gargantas alabanza a Dios con libertad. Y creo que algunos podríamos estar haciendo curso para ventrílocuos, ¿verdad? Hablamos sin abrir la boca. Qué bueno es alabar a Dios con libertad, bendecirlo y exaltarlo. Y eso no tiene que ver con lo que mencioné. Pero el Salmo 150 concluye diciendo, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Quiere colocarse en pie, por favor, para dar gracias a Dios? Los invito a que revisemos qué nos está moviendo al culto. Si las motivaciones son equivocadas, pues no seremos aceptos delante de Él. Por eso es importante examinar el corazón para rendir culto agradable a Dios.